Hola, ahora vamos a hablar acerca de los defectos que existen en los materiales. Existen 4 grandes grupos de los defectos. Primero que nada tenemos los defectos puntuales, que son perturbaciones encontradas a lo largo de los arreglos iónicos y atómicos en una estructura cristalina, que de otra manera sería perfecta. Estas imperfecciones pueden ser introducidas por el movimiento de los átomos o los iones, que ganan energía al calentarse durante el procesamiento del material o por la introducción intencional o no intencional de las impurezas. Las impurezas son elementos o compuestos que se presentan a partir de las materias primas o del procesamiento. También existen dopantes, que son en cambio elementos o compuestos que se adicionan de manera equilibrada en la concentración conocida y en localizaciones específicas en la microestructura. Tenemos 6 grandes grupos dentro de este tipo de defectos. El primero es la vacancia. Como se puede ver en la imagen, se produce cuando un átomo o un ion está ausente en su posición original de la estructura cristalina. Cuando estos se encuentran ausentes de la estructura cristalina, se aumenta la aleatoriedad y la entropía del material. Todo material cristalino posee defectos de vacancia, que desempeñan un papel muy importante en la determinación de la velocidad de los átomos o iones que se mueven en un material sólido. Para mover los átomos de un material sólido, se produce un proceso que se denomina difusión. Este defecto se produce a temperaturas elevadas del material como consecuencia de exponerlo a radiación. La ecuación de Arrhenius sirve para calcular el número de vacancias, que es esta que está aquí, donde n sub b es el número de vacancias por centímetro cúbico, n es el número de átomos por centímetro cúbico, q sub b es la energía requerida para producir una mol de vacancias, la r es, como todos conocemos, la constante de los gases, y T sería la temperatura siempre expresada en Kelvin. Como segundo punto tenemos los defectos intersticiales. Se producen cuando se inserta un átomo o un ion adicional a la estructura cristalina en una posición donde por lo general está desocupada, como podemos ver en esta imagen. Aunque son muchos menos que los átomos de red, existe mayor cantidad que los sitios intersticiales que ocupan. Por este motivo, la región cristalina se comprime y distorsiona, y los átomos intersticiales, como los de hidrógeno, se presentan como impurezas, mientras que átomos, como los del carbono, ocupan sitios intersticiales en la red cristalina del hierro, que por ejemplo sirve para producir el acero. A diferencia de las vacancias, el número de átomos intersticiales permanece constante, aunque cambie la temperatura. Como tercer punto tenemos los átomos sustitucionales pequeños. Es cuando en una red se reemplaza un átomo o ion por un tipo distinto del mismo. Esos átomos ocupan el mismo espacio del átomo que abandonó su lugar. Cuando este átomo entra a la red, al ser más pequeño, todos los átomos a su alrededor quedarán más atraídos hacia ese átomo, por lo que el material se deforma, como podemos ver en esta imagen. Como cuarto punto tenemos el átomo sustitucional grande. Funciona de la misma manera que el sustitucional pequeño, solo que al entrar un átomo más grande a la red, ésta se deforma hacia afuera y hace que los átomos a su alrededor se expandan o se traten de separar, ya que este átomo es más grande, como tenemos aquí en la imagen. En quinto punto tenemos los defectos de Schottky. Es un defecto único para materiales iónicos. Se encuentra de manera común en muchos materiales cerámicos y se produce cuando existen vacantes de manera iónica. Lo que quiere decir que cuando un catión deja una vacancia, y también existirá que un anión deje otra vacancia para no perder su neutralidad eléctrica, como podemos ver en esta imagen. Como sexto punto tenemos el defecto de Frenkel. Es un defecto de tipo vacancia intersticial que se forma cuando un ion salta de un punto de la red a un espacio intersticial y forma dicho intersticio y deja esa vacancia. Este tipo de defectos puede ocurrir en metales o en materiales enlazados de manera covalente, como podemos ver en esta imagen. El segundo gran grupo son los defectos lineales. También se los llama defectos de dislocación. Por lo general se introducen en el cristal durante la solidificación del material o cuando éste se deforma de manera permanente. Existen 3 tipos de dislocaciones, que la primera es la dislocación helicoidal. Se lo puede ver, como en la imagen lo indica,
que es cortado de manera parcial a través de un cristal perfecto y después torciendo el cristal en un espaciado atómico. Aquí, como se puede ver, el vector de Burgers es paralela a la dislocación helicoidal. Como segundo tipo tenemos las dislocaciones de arista. Como se ve en la imagen, puede ilustrarse cortando de manera parcial a través de un cristal perfecto, separando el cristal y llenando de manera parcial el corte con un medio plano adicional de átomos. El vector de Burgers, en este caso, es perpendicular a esta dislocación. Como tercer y último punto tenemos las dislocaciones mixtas. Tienen componentes de dislocaciones de aristas y helicoidales, con una región de transición entre ambas. El vector de Burgers, siendo el mismo para todas las posiciones de la dislocación, por este motivo no será ni paralelo ni perpendicular, y por ello abarcará más ángulos entre ellos. Como tercer gran grupo tenemos los defectos superficiales. Este se divide a su vez en 4 tipos. Primero, tenemos el defecto de superficie. Como se puede ver en la imagen, representan las superficies que en el cristal termina de manera abrupta. Cada átomo en la superficie ya no posee el número coordinado y apropiado, y se interrumpe el enlazamiento atómico. Como segundo tipo tenemos los límites de grano. Un grano es una porción del material dentro de la cual el arreglo de los átomos es casi idéntico. En la figura se muestra de manera sistemática 3 granos y el límite que existe entre ellos. Un método para controlar las propiedades de un material es por medio del control del tamaño del grano. Al reducir el tamaño del grano se incrementa el número de granos, también la cantidad del área del límite de grano. La ecuación de Hall-Patch relaciona el tamaño del grano con el límite elástico y es este, donde O sub y es el límite elástico, D es el diámetro promedio de los granos, O sub 0 y K son constantes. Otra forma de especificar el tamaño de un grano es utilizando el número del tamaño del grano ASTM. El número de granos por pulgada cuadrada se denomina a partir de la fotografía del metal tomado por una magnificación al 1000. El número del tamaño del grano, ASTM, N se calcula como aquí se muestra, donde N es el número de granos por pulgada cuadrada. Si el número ASTM es grande, indica muchos granos. O un tamaño fino si se correlaciona con las resistencias altas de los materiales. Como tercer tipo tenemos las fallas de apilamiento. Estas ocurren en los metales y se representa como un error en la secuencia de apilamiento de los granos compactos. Por ejemplo, si la secuencia de apilamiento es ABC, ABC y ABC, en un cristal esta cambiará a ABC, AB, AB, CA y BC. Como cuarto y último punto tenemos los límites de Maklar. En un plano, a través del cual hay una desorientación espacial de la imagen especular de la estructura cristalina, como se muestra aquí en la figura, estos defectos se pueden formar cuando una fuerza de corte ocasiona que los átomos se desplacen de su posición original. Como último gran grupo tenemos los defectos volumétricos. Existen muchos tipos dentro de estos defectos, por ese motivo solo veremos 3. El primero es la segregación. Como podemos ver, este defecto es cuando en un envase que posee volumen podemos observar que al cambio de temperatura pegado a este envase se forman estalactitas y en medio se forman granos de dicho cristal. El defecto sería que en la parte superior del envase, como podemos ver, habrá imperfecciones y se puede ver que está cambiando el color en esa parte donde existen dichas imperfecciones. En segundo lugar, tenemos las grietas. Como podemos observar en esta imagen, las grietas son como aberturas alargadas y con poca separación entre sus bordes que se hacen en un material, por factores externos como la temperatura y la humedad. Y por último, en este grupo tenemos 2 poros, que son diminutos orificios que se producen en un material, así como se aprecia en la imagen. Estas se producen por lo general al momento de que un material se está solidificando, pero algún factor lo afecta y produce dichas fallas en su estructura.